Vamos hoy a continuar con nuestra serie de la carta a los Hebreos, en donde hemos estado hablando de la superioridad de Cristo. Pero antes quiero introducir el tema diciendo que hoy domingo en miles de parroquias católicos romanas seguramente estarán entonando el coro Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sobra decir que esta frase es una realidad teológica cierta. Por la forma definitiva como Cristo llevó el pecado de su pueblo. No obstante, estos mismos que lo dicen estarán intentando infructuosamente cubrir sus pecados de la misma forma como se hacía en el antiguo pacto, mediante un sacrificio repetitivo, pero ahora sin derramamiento de sangre, sin entender que la máxima expresada en la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. En la carta a los Hebreos se explica de manera muy clara que el sacrificio de Cristo es mejor en términos absolutos que el de los animales del antiguo pacto. Y esto se ha venido demostrando de forma reiterativa en cada uno de los sermones sobre esta carta que hemos expuesto. Pero hoy también hay un aspecto adicional que debemos considerar, y se trata de cómo Dios opera a través de su Santo Espíritu en nuestra alma, usando de manera adecuada las Escrituras. Y tengo que decir que no es el único tema, porque como vamos a ver en el texto que a continuación vamos a leer, hay por lo menos 3 aspectos que vamos a considerar hoy. Hebreos capítulo 10, versículos 11 hasta el 18. Hebreos 10, desde el capítulo 11 hasta el 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el texto que acabamos de leer, se nos describe en primer lugar el contraste existente entre los sacrificios de animales que se realizaban en el antiguo pacto y la obra de Cristo. Ya la epístola ha venido mostrando la diferencia tan grande entre uno y otro pacto, pero ahora enfatiza el resultado definitivo del sacrificio de nuestro Señor, relacionando con el perdón de pecados y la preservación de los redimidos a través de la obra intercesora. Pero hay un segundo aspecto, y es que el texto nos describe la clara victoria que el Señor obtuvo para su pueblo, pero desde la perspectiva espiritual, de tal manera que se nos promete que la destrucción total de nuestros enemigos inexorablemente ocurrirá, teniendo en cuenta que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Y finalmente, el pasaje trata o nos habla sobre la forma como Dios comunica a los creyentes la victoria obtenida, pues es el Santo Espíritu quien realiza esta poderosa acción en nuestras almas, dando infinito consuelo, gozo y felicidad a los receptores de esta gracia.
En nuestro sermón dominical de hoy examinaremos cada uno de estos tres aspectos que son maravillosamente esperanzadores para los hijos de Dios. E iniciaremos diciendo que la superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada por el resultado definitivo de la salvación a favor de la iglesia. Versículos 11 y 12 dicen: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Antiguamente el llamado al ministerio sacerdotal era irrevocable. No podía la persona negarse. Si había nacido en Leví y era descendiente de Aarón, inmediatamente estaba involucrado en alguno de los trabajos levíticos. No podía decir, ¿sabes qué, Señor? Podemos dejar esto, podemos aplazarlo. No, era inaplazable. Tenía que inmediatamente entrar a formar parte de todos los trabajos sacerdotales en la antigüedad. Y esto era un verdadero gozo. Pero tal distinción no podía ser realizada por otra tribu, por otra persona. Tenía que estar metido en todo esto, y una vez dedicado a esto, siempre iba a estar dedicado a la misma profesión hasta que muriera. En eso tiene relación con los pastores. Siempre va a estar dedicado a lo mismo hasta que mueras. Ahora, esta familia de levitas recibió en primer lugar un mandato específico de realizar sacrificios adecuados en el santuario. Y también le fue dada la frecuencia con que lo iban a hacer, y estos mismos aspectos aparecen también relacionados en la obra de Cristo, y al comparar una con otra se presentan unos contrastes muy serios en los versículos 11 y 12 que acabamos de leer. El primero de los contrastes que aparece en el versículo 11 es que se nos habla sobre el sacrificio de los animales que prefiguraban la obra de Cristo. Y podemos observar ahí que en el versículo 11 dice que día tras día se realizaban esos sacrificios. Hay por lo menos tres aspectos interesantes. El primero tiene que ver con la obligatoriedad del sacrificio. Dios había dicho, tienen que celebrar los sacrificios en estas fiestas. ¿Se acuerdan que habíamos venido hablando de esto en la carta a los Hebreos? Van a celebrar sacrificios en Shabbat, en Pascua, en fiesta de los panes sin levaduras, y en cada una de las 7 fiestas que celebraban los antiguos judíos. Eran unas fiestas obligatorias y ningún hombre podía simplemente ignorarlas. Estaban totalmente obligados a presentar ese tipo de sacrificios. Y Dios ordenaba, como les había dicho, el tiempo, la forma, el lugar y la clase de animal incluso, y cualquier otro requisito necesario para los sacrificios, incluso para la ceremonia en particular, hasta cómo debía estar orientado el santuario. Todo, absolutamente todo, estaba controlado de esta manera. Era obligatorio bajo esas condiciones. Pero ahora el contraste lo ofrece el sacrificio de Cristo, que aparece en el versículo 12. Y tenemos que decir que aunque Dios había determinado u ordenado que nuestro Señor fuera a la cruz y muriera, y había sido decretado por Dios, no podemos negar una de las realidades más hermosas de la redención. El sacrificio de Cristo fue voluntario. ¡Qué gran contraste! Los animales del antiguo pacto se resistían a morir. Eran animales adecuados, puros, pero de seguro cuando sentían o percibían que los demás animales estaban siendo matados, sacrificados, ningún animal quería ir. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo el dolor que sobre Él caería, decide voluntariamente presentar el sacrificio de sí mismo ante el Padre Celestial, para de esta maravillosa manera redimir no a cualquier ser. Y este es el punto: redimir al hombre caído. Y esto es lo que
el infinito valor del sacrificio voluntario de Cristo. Usted tal vez daría gustoso la vida por su hijo o hija, esposo, esposa, madre o cualquier pariente que usted ame en ciertas circunstancias. Pero aquí viene el tema. Una serie de personas que ofenden a Dios, que van en contra de su palabra, en contra de su ley, en contra del mandato, serían el objeto de Dios para salvación. Serían el objeto especial de Dios para salvación. Unas personas que ni siquiera le amábamos, el Señor voluntariamente toma su lugar y nos salva. Cuánto amor y gracia, cuánta misericordia de Dios para con todos y cada uno de los que hemos sido redimidos. Pero hay un segundo aspecto de este contraste. Los sacrificios, según se presenta aquí en los versículos 11 y 12, eran sacrificios adecuados. Sí, ¿verdad? Adecuados. ¿Por qué adecuados? En la antigua ley había una cantidad de animales que podían ser usados para el sacrificio. Corderos, machos cabríos, vacas, bueyes. Cada uno tenía su función, lo cual creo que no nos podemos detener a analizar ahora. Eran adecuados. Y no había nada malo en ellos, podemos decir, porque el mismo Dios había dicho, ustedes pueden sacrificar estos animales en las fechas adecuadas y en el momento adecuado. Y con eso no hay ningún tipo de inconveniente. Pero, aunque eran adecuados, no eran perfectos. ¿Y cómo ilustramos esto? Algo que sea adecuado, pero no perfecto. Piense usted en que usted puede ser alimentado durante toda su vida con la misma comida mañana, tarde y noche. Eso sería adecuado. Supongamos que es una comida balanceada. Pero ¿qué pasa a la tercera semana que usted esté comiendo eso? Usted no quiere ver esa comida más nunca. Porque indiscutiblemente, aunque está balanceada, hay algo que no es perfecto, no está la variedad, en fin. Estos sacrificios eran lo mismo, siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eran unos sacrificios adecuados, pero no perfectos. Cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Cristo nuestro Señor, vemos que su sacrificio como tal fue una obra perfecta desde donde se mire. Perfecta en la manera como Dios la planificó. Perfecta como Dios la ejecutó. Pero también entendemos que es perfecta en la manera como el Santo Espíritu de Dios la aplica en nuestros corazones para que nosotros creamos y para que nosotros sigamos a Cristo en todo momento. Y esto lo hace realmente una obra de infinito valor por su perfección. Pero no es el último de los contrastes. También en estos dos versículos 11 y 12 observamos que los sacrificios antiguos eran múltiples y repetitivos contra un sacrificio único, lo podemos comparar. ¿Eran múltiples? Sí. Y repetitivos. Y dice, nunca pueden quitar el pecado. Cada año se hacía memoria de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ya lo habíamos dicho en otro momento, que seguramente el hombre decía, ¿hasta cuándo esto? Por favor. El hombre espiritual juzgaba y decía, esto tiene que cesar en algún momento. Tanta sangre, ¿por qué? Es que soy en realidad demasiado malo en que se derrame lo mismo, lo mismo, lo mismo. Necesito un sacrificio perfecto en el cual cese el derramamiento de sangre de estos animales. Pero el sacrificio perfecto, creo que muy pocos se podrían imaginar que fuera el mismo Hijo de Dios ofreciéndose una vez y para siempre. Cristo en la cruz imputó la perfecta justicia de Dios a nuestra alma y nos justificó una vez y para siempre. Miren, la parte final del versículo 12, luego de que entendemos este contraste, creo que llegamos un poco a comprender el poder de este sacrificio y que esto sirva como primera aplicación.
al final del versículo 12 dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, la posición más alta de dominio, poder, potestad y autoridad fue tomada por nuestro Señor Jesucristo, fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí, no solo se conformó con limpiarnos, salvarnos y ponernos en una nueva relación con el Padre, sino que muestra su providencia cuidando de nosotros cada momento de nuestra vida, aún en los momentos más oscuros o más grises, más tristes, o en aquellos en donde creemos que no hay ninguna esperanza para nosotros. Dios está intercediendo por nosotros. Y déjeme decirle, no importa si lo sientes o no. El Señor no depende de si tú lo sientes o no lo sientes. El Señor lo hace porque Él es fiel a sí mismo y lo ha prometido. Gloria a Dios que el Señor es fiel a sí mismo. Porque si fuera por nuestras acciones, creo que mereceríamos que nos abandonara. Pero por su gracia, por su fidelidad, por su amor, Dios permanece fiel a sí mismo y por eso sigue intercediendo de una manera poderosa en nuestra vida desde la diestra del Padre. Ahora, hay una segunda consideración que necesitamos hacer, y es que la superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada mediante la victoria espiritual que Él obtuvo para la iglesia. Al final del versículo 12 dice, se sentó a la diestra de Dios, ¿verdad? Ha vencido todo, ha sido exaltado hasta lo sumo, como dice la carta a los Filipenses, pero después que se sienta a la diestra de Dios, dice el versículo 13 y el 14, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues bien, desde su llegada a la diestra del Padre, nuestro Señor ejerce una autoridad absoluta sobre la iglesia y sobre el mundo en general. No solamente el dominio de Dios tenemos que circunscribirlo únicamente a la iglesia cristiana. Todo el mundo está sujeto al Señor, aunque muchas veces no lo parezca. Lo visible, lo invisible, todo esto en virtud de la obra redentora. Fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero también puede compararse la obra de Cristo con una guerra, en donde Cristo es el vencedor. No obstante, debemos recordar algunas cosas que nos permiten entender mejor el pasaje. Lo primero es que esta victoria de Cristo es total, definitiva, pero aún está a la espera de lo ganado. Es lo que dice el versículo 13, ¿verdad? De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aunque el Señor es el ganador absoluto de esta guerra espiritual, y esta victoria nos fue dada a los creyentes, es muy claro que aún esperamos la consumación de todas las cosas. Es esa maravillosa tensión entre el ya, pero todavía no, de lo cual los teólogos continuamente mencionan. Y aquí el autor cita un salmo muy interesante, que es Salmo 110, capítulo 1, en donde David escribía o esperaba que el Dios Todopoderoso lo exaltara. ¿Se acuerdan del texto? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando uno empieza a leer, la primera reacción es leer mal el texto. Nos ubicamos en nosotros mismos. Siéntate a mi diestra hasta que pongas a mis enemigos por estrado de tus pies. No es lo que dice el texto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el contexto en que se escribe el Salmo es bien interesante, porque seguramente David, como hombre de guerra, tenía claro el propósito por el cual oraba de esta manera al Señor. Y era que la guerra antigua no era simplemente entre dos naciones que se odiaban terriblemente y una trataba de apoderarse de los recursos de la otra. No, ese era solamente uno de los aspectos de la guerra.
Una nación peleaba contra la otra, enviada por sus dioses. Y por esa razón el pueblo de Israel era un pueblo tan odiado, porque era el pueblo del Dios vivo. Y todas las naciones querían derrotar al Dios verdadero para montar su propio Dios y decir, su Dios no pudo sostenerlos. No sé si recuerdan aquel diálogo del Rapsaces y el Racmac, ocurrido en el libro de Isaías, cuando los hombres están en el muro y empiezan a insultar al Dios de Israel. Dicen que usaban unas palabras muy fuertes. Y al final, con gran soberbia, creo que es el Rapsaces, termina diciendo, ¿tú crees que tu Dios te puede librar? ¿Han librado los dioses de las otras naciones de mi mano? A todo lo que he querido lo he hecho, he conquistado todo. Gran soberbia en el hombre. Y en una noche Dios acaba con todo su ejército. Dios ni siquiera se dirigió a él. Simplemente los mató y se acabaron. En esta parte del relato, el autor tiene en mente Salmo 110, capítulo 1. Pero me llama la atención que en este caso está hablando de los enemigos de Dios en el sentido último, espiritual. Espiritual. De ahí en adelante, esperando hasta que ponga a los enemigos derrotados por estrado de tus pies. Pero ¿cuáles enemigos entonces? ¿Siguen persistiendo los falsos dioses? Sí. Habrán cambiado de nombre, pero siguen existiendo los falsos dioses que se levantan. Aunque realmente Dios no tiene enemigos, ¿verdad? ¿Quién se puede levantar contra Dios? Nadie. Es una verdadera tontería cualquiera que se levante contra Dios. Aún el ateo quiere mantener una postura neutra. Es decir, yo no creo ni en esto ni en esto y gracias a Dios soy ateo. Pero el asunto aquí, el asunto fundamental es que toda persona que no se alinea del lado de Dios es su enemigo. Eso está totalmente claro. Y me gusta una definición que utiliza Kistemaker para hablar de los enemigos de Dios. Dice, sus enemigos son todos aquellos que se oponen al dominio, autoridad y poder de Cristo. Perdón. Y el último enemigo que será vencido es la muerte. Todo el que se opone a Cristo de una u otra manera es enemigo de Dios. Aun cuando desde el púlpito se predique en contra de Cristo y se diga que es sin intención. Y esto es una noticia terrible. Porque la responsabilidad de predicar a Cristo es una responsabilidad enorme para todo hombre que dice ser ministro de Cristo. Y con esto no se juega. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esta exaltación? Y yo creo que esto es una declaración escatológica, no solo por lo que dice aquí, sino por lo que también dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá un día en los que aún voluntariamente ignoran que Cristo es Rey, estarán de rodillas ante Él, seguramente haciendo un gran clamor para no ser condenados, para no ser desechados, pero en ese momento es tarde. Ya no hay oportunidad y de nada valen las lágrimas. Pero cuánto gozo para los que voluntariamente se han postrado delante del Señor Jesucristo y han caído de rodillas ante Él y lo han reconocido como Rey, porque Dios los ha llegado hasta sus vidas, ha derramado en ellos su espíritu y pueden decir con todo el gozo y la alegría del mundo, Jesucristo es el Señor. Ahora, hay un tema maravilloso también y es el tipo de perfección de la cual habla la Escritura. Versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Debemos notar que aunque la destrucción de los enemigos es algo real, necesario y deseado, no es la idea que más se resalta en todo el pasaje.
la idea que más se resalta en todo el pasaje es el cambio de posición de nosotros los redimidos. Y es un cambio de posición que se ha dado no por nuestra acción, obra, conducta o demás, sino por la obra de Cristo. Miren, con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Él. Y el término perfecto, como aparece aquí, tenemos que entenderlo como adecuado para presentarnos delante de Dios. ¿A quiénes hizo perfectos? A los santificados. Pero surge una pregunta. ¿Acaso esa perfección y esa santificación la podemos ver enseguida? El texto está diciendo que sí, pero cuidado, ¿sí en qué plano? Aquí habla, recordemos que la justificación, para ya llegar al tema de la perfección y la santificación, ocurre una vez Cristo nos alcanza, ¿verdad? Y la justificación es un término judicial por medio de la cual el Señor nos declara justos. Es decir, somos justificados por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, por la justicia de Cristo, y mediante la fe recibimos esta justificación y somos salvados por la gracia. Y creo que todo este pasaje va en la misma dirección de mostrar nuestra nueva posición delante de Dios. Somos declarados perfectos, es decir, hubo un cambio en la forma como Dios nos ve en virtud de la obra de Cristo. Y tal perfección ha sido recibida, no lograda. Hemos recibido la gracia de la perfección, no la hemos logrado. Pero no es que nosotros mismos seamos perfeccionados porque tenemos remanente de pecado, sino que en los cielos somos vistos a través del lente de Cristo, cubiertos por su sangre, limpios por su justicia, y en Él somos perfectos. El Señor nos ve perfectos. Es como recibir una herencia. Jamás hemos trabajado para ella, pero la recibimos. Es lo que hace Dios. Nosotros no trabajamos para ella. Es una pretensión muy grande y un pecado enorme tratar de decir que trabajamos para alcanzar algo que no podemos tener. Eso es, guardando las proporciones, como tratar de subir al edificio más alto de la ciudad con una cuerda de 5 metros. Es ridículo tratar de hacer el intento. Pero surge una pregunta, ¿y entonces qué pasa con la santificación? ¿No es acaso un proceso en el cual participamos también? Entonces, ¿por qué el texto lo presenta como una acción definitiva? Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es que tenemos también que mirar a la salvación como en dos dimensiones. Esa salvación posicional y la salvación progresiva. La salvación progresiva tiene que ver con cómo vivimos, cómo actuamos, y esa, le tengo una noticia, también el Espíritu Santo interviene activamente allí. Claro que nos deja tareas, el uso de los medios de gracia, debemos ser cuidadosos y diligentes en el uso de los medios de gracia, aprender la Biblia, meditar la Biblia, aplicarla cuando se presenta en nuestras vidas, y con la oración, ¿qué decir? Igual, debemos ser diligentes en la oración, continuamente, en congregarnos, en compartir con los hermanos, en ser edificados. Eso hace parte de nuestra labor en la santificación. Pero la santificación esta de la cual habla es una santificación posicional. Posicional. Es decir, Dios no solo nos declara justos, sino que nos declara santos. Y esa es la razón por la que Pablo en muchas de las epístolas dice a los santos, a los santificados. Seguramente cualquier persona que viera aquellas palabras en donde dice a los santificados, dice, pero ¿yo en qué momento? Si mi vida muchas veces no es el reflejo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene esa interrogante en su alma, en su mente. Mi vida no es el reflejo de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden decir que soy perfecto, que soy santificado? Porque es una santificación posicional. Y aquí creo que hay una segunda aplicación que necesitamos hacer en esta parte.
Y el hecho de haber sido salvados por el sacrificio perfecto de Cristo de una vez y para siempre es sin duda la motivación más poderosa que tenemos los redimidos para continuar nuestro camino de perfeccionamiento, para ir cada día delante del Señor y suplicar ser santificados y hacer nuestra tarea como creyentes en Él. Hacer uso de los medios de gracia de manera diligente y luchar contra el pecado en nuestra vida. A eso nos ha mandado, a eso nos ha llamado el Señor. El último de nuestros aspectos a tratar lo podemos anunciar así. La superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada mediante el testimonio de una nueva vida recibida que nos fue dada por el Espíritu Santo. Versículos 15 al 18 dicen: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Uno de los aspectos que necesitamos recalcar en lo relacionado con la superioridad del nuevo pacto sobre el anterior es el hecho que la acción del Espíritu Santo sobre la vida de los redimidos es mucho más visible hoy que en el antiguo pacto. La constancia de la vida de los redimidos es algo maravilloso. Pero ¿por qué es constante la vida de los redimidos en permanecer en el Señor, en dudar menos, en poder sufrir con gozo lo que viene? Es por la obra continua del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Una bendición que los del antiguo pacto no pudieron disfrutar. Tenemos hoy la plenitud del Espíritu morando en nuestra vida, haciendo la obra, glorificándose en medio nuestro. Y yo añadiría, en medio de esta meditación de la palabra de Dios, que tenemos la bendición que tenemos otros hermanos que también van pasando por los mismos y nos sirven de consuelo en los momentos difíciles. Es lo que dice 2 Corintios 1, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es ese testimonio que Dios da a nuestra vida? Creo que lo primero es que el testimonio que Dios da a nuestra vida, el Espíritu, a nuestro Espíritu, es a través de la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 15 y parte del 16. Nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. ¿Se da cuenta que el Señor está citando la Escritura? El autor está citando la Escritura. El Espíritu Santo, el verdadero autor de la palabra, está citando la Escritura misma. Jeremías 31, del 31 al 34, la cita. Es decir, el Espíritu Santo expresará la verdad, comunicará su voluntad, hará su obra mediante su propia palabra revelada. Es decir, en esta parte no interviene un anuncio que Dios hace a través de una nueva revelación. No, el Dios Todopoderoso utiliza su palabra, utiliza la Biblia, lo revelado en todo lo ancho, en todo lo largo de la Escritura, para enseñarnos, redarguirnos, para advertirnos, para perfeccionarnos. El testimonio del Espíritu siempre será desde las Escrituras. La Biblia es el medio escogido por Dios. La Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia es la que utilizará el Señor para transformar nuestras vidas. No puede ser que alguien diga: no, yo quiero creer en Dios. Y lo pueden decir sinceramente, aunque nos cause risa o tristeza. Yo quiero creer en Dios, pero yo quiero que Dios se me revele como a Isaías. Yo quiero ver la gloria de Dios así como la vio el profeta. Sí, está en la Biblia. Está revelado en la Biblia. Esa gloria de Dios se muestra en la Escritura. El Espíritu Santo de Dios utiliza la Biblia para que nosotros veamos su gloria. Pero no podemos exigir que en mi cuarto se me aparezcan 2 ángeles y me prediquen. ¿Por qué razón Dios haría eso, teniendo un instrumento más poderoso que es la palabra del Señor?
En segundo lugar, el testimonio recibido por el creyente y que nos ha el testimonio recibido por el creyente y que nos ha sido dada por la palabra de Dios. El Espíritu toma su propia palabra, nos la da a nosotros y la recibimos, ¿verdad? Pero lo curioso de todo esto es que debemos ser consecuentes de que la Escritura dada por inspiración divina es viva por sí misma. La palabra no requiere que yo la entienda o no la entienda para ser palabra de Dios. Es palabra de Dios. Eso choca con los parámetros religiosos de este mundo, en donde dice que si está aquí la palabra es una cosa, pero si la recibo es otra, y se utilizan a veces palabras sinónimas en el griego. No, si tú no la comprendes, el problema es tuyo y tienes un grave problema. Pero los que por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido la palabra de Dios, sabemos que es viva. La palabra de Dios es la que produce vida en nosotros mismos. ¿Con qué creó Dios el universo? Con su palabra. Cuando Dios envía esta palabra a nuestro corazón, nos está dando vida. Cuando el predicador lo dice desde el púlpito, cuando el maestro de escuela dominical lo expone, cuando leemos un libro que está fielmente presentado desde la Escritura, la palabra de Dios produce vida en nosotros. Por lo tanto, la Biblia no es algo así como letra muerta. Jamás podrá ser eso, porque es viva, tiene más vida que nosotros mismos. Es la palabra del Señor. Y aquí hay una sentencia maravillosa que aparece en el versículo 16, en donde es Dios mismo el que dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes. Y esto es una acción maravillosa, porque el testimonio del Espíritu que se entrega a través de su palabra, que llega hasta nuestra alma, que ha sido preparada para recibir ese testimonio, para recibir la enseñanza divina, queda fijada en nosotros. Ese testimonio del Espíritu Santo hace que la palabra de Dios quede fijada en nosotros. Y aquí quiero hacer una crítica respetuosa pero fuerte a muchos de nuestros hermanos que confían ciegamente en supuestas revelaciones que les han sido dadas y luego la ponen al mismo nivel de la Biblia. Fue que yo vi, yo soñé, yo tuve una visión. Alguna vez hablaba con un pastor amigo, es también de una iglesia bautista reformada. Me decía: Alex, si yo me pusiera a creer en eso, tú no sabes las malas pasadas que me han jugado las comidas de noche. Dice: alguna vez soñé que yo iba en una lancha y Dios me decía: tú eres mi hijo amado. Y entonces, y él despertaba y decía: qué sueño tan erróneamente hermoso, porque el hijo amado de Dios es uno solo. Yo soy amado y eso me basta. Pero ese es el tema. Cuando nosotros entendemos que la verdadera revelación de Dios, su palabra, llega hasta nuestra vida solo por la Escritura, y que el Espíritu Santo comunica esa verdad por la Escritura, no solo podemos descansar en Él, sino que también podemos gozarnos completamente en Él. Y es curioso que esta revelación, como Dios las pone, de hablar, de poner esta palabra, este testimonio en nuestro corazón y en nuestra mente, ocurre en el plano en el plano espiritual. Es decir, que no solo opera para redención, sino que la revelación entendemos que llega al intelecto, a la voluntad, a la reflexión, al pensamiento. Dios afecta a eso primero que todo. Nuestra conversión no es un acto, y nuestra conversión suena como bastante presuntuoso. Cuando Dios nos convierte, mejor. Cuando Dios nos convierte, entendemos que no es un acto ciego de abrazar una fe ciega o un suicidio intelectual, en ninguna manera. Dios toca nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra mente a través de su testimonio, de su palabra. La doctrina arroja nueva luz. Es como si de repente se corriera el velo y pudiéramos ver con toda claridad qué es lo que Cristo ha hecho. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la razón
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y creo que el elemento que más sobresale en el texto que hemos leído hoy es esta seguridad que puede tener el creyente en Jesucristo de que sus pecados han sido perdonados. Dios ha tomado la decisión soberana, eterna y santa de nunca más acordarse de nuestros pecados. Dios no nos va a sacar en cara lo que hicimos una vez nos hemos arrepentido completa y totalmente por la obra de Él en nuestra vida, de nuestros pecados. Qué maravillosa noticia. El Señor testifica a nuestra alma. ¿Por qué? Por la Escritura. Pero ahora esa Escritura está morando abundantemente por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él testifica desde la Biblia hasta nuestras almas de cuán poderoso, cuán serio, cuán extenso y eterno es el perdón que nos ha dado. Miren, y esto podemos presentarlo como tercera aplicación. Y es que hemos entendido que este testimonio de Dios es un testimonio bíblico que llega hasta nuestra vida. Él por su palabra nos habla de Cristo. Nos dice cuál es nuestra condición, amén, por la ley. Pero nos habla de Cristo. Y luego nos dice por su Espíritu que en Cristo hay perdón. Y cuando por el Espíritu podemos abrazar esta verdad, podemos descansar en Él. Hay un verdadero reposo en nuestra vida cuando entendemos que Dios nos ha perdonado total y definitivamente para siempre. Lavados por la sangre de Cristo, salvados por Él, redimidos por Él, perdonados por Él, para que moremos eternamente con Él. En nuestro sermón dominical hemos visto tres aspectos relacionados con la superioridad del sacrificio de Cristo. Fueron ellos: primero, la superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada por el resultado definitivo de la salvación a favor de su iglesia, versículos 11 y 12. Segundo, la superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada mediante la victoria espiritual que Él obtuvo para la iglesia, versículos 13 y 14. Tercero, la superioridad del sacrificio de Cristo es demostrada mediante el testimonio de la nueva vida recibida que nos fue dada por el Espíritu Santo, versículos 15 hasta el 18. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo que nos ves, existe una sola forma de ser salvado de tus pecados, aunque sean ellos grandes o pequeños. El hecho es que grande o pequeño te pueden hundir en el fondo. No puedes nadar con un ancla de 1000 kilos atado a tu pierna. Ese es un pecado pequeño. Tampoco podrás nadar con un ancla de 20.000 kilos atada a tu pierna. Ambas te llevan al fondo, no importa cuál sea la clasificación que tú tengas. Pero solo en Jesucristo puedes tener el verdadero perdón de pecados y ser libre, limpio por su sangre y vivir eternamente para Él. Solo Él te puede dar la verdadera vida, la vida que tiene propósito, glorificando su nombre y sirviéndole para siempre. Para los creyentes, hermanos, no olvidemos que aunque la obra del Espíritu de Dios en la salvación es completa, aún nuestra vida no lo es. Por eso necesitamos aferrarnos cada día más a Él y continuar por el camino estrecho que conduce a la glorificación final. Amén.